Entonces voy a comenzar un poco hablando, esta tesis es una tesis eminentemente dogmática y trabaja sobre el tema, obviamente, violencia sexual en procesos de justicia transicional, pero lo que más me interesa estudiar es el régimen de responsabilidad internacional, con una muy marcada inclinación a estudiar la responsabilidad internacional del Estado más no del individuo, ¿no? Entonces se toca porque son aspectos que van de la mano en el área de responsabilidad internacional, pero voy a trabajar en la del Estado. Es un abordaje, digamos, bastante, considero yo, bastante original, toda vez que la violencia sexual la aborda mucho desde sus componentes reparativos, ¿no? Desde lo que son el estudio histórico del crimen, de lo que es la reparación, pero el tema de la responsabilidad internacional del Estado particularmente es la que todavía ofrece algunos aspectos no tan dilucidados, y eso obviamente se refleja en el manejo normativo de la violencia sexual, ¿no? Cuando estamos trabajando en ella ya para efectos de justicia transicional. Muchos del uso sexual, digamos, se entendía perfectamente legítimo, sobre todo de las mujeres. Entonces uno ve que tras la invasión de ciertas ciudades, sobre todo de prácticas de asedio, en donde el asedio obviamente duraba días, meses, una forma de mantener estimulado el combatiente para que no se fuera y abandonara, sobre todo si era mercenario, era obviamente estimularlo con que, hombre, ¿no? Violencia sexual, ¿no? Está autorizado para tomar las mujeres que quiera, las puede esclavizar, se puede casar con ellas como usted quiera, práctica milenaria. Pero ¿en dónde empieza la prohibición? Porque es que el pensamiento empieza a cambiar. Empieza en la Edad Media con las prácticas de la caballería, ¿no? Entonces las prácticas de la caballería, tenemos unos rituales de caballería que le imponen al caballero básicamente dos, ¿no? El tema de la defensa del vulnerable, por un lado, y el tema de la abstención sexual como una contención sexual, que es prácticamente el deber del caballero. Grosso y todos estos clásicos del derecho internacional empiezan a sistematizar todo esto y empiezan a publicar sistematizando prácticas de guerra. Estas prácticas son recogidas en el Código de Lieber, ¿no? En Estados Unidos, que es un código que está dirigido a disciplinar a la tropa. Es un encargo de Abraham Lincoln. Él está manejando la guerra de secesión y el propósito era humanizar la guerra de secesión. Entonces es un encargo. Y obviamente lo que hace ¿qué es lo que se hace con este código? Pues sistematizar todas esas prácticas de guerra en un documento interno, ¿no? Un documento, un código militar. Curiosamente, las disposiciones de este código saltan del plano interno al plano internacional. En los tratados de la guerra terrestre, que se firman en 1899-1907, que consagran la violencia sexual. El código de Lieber consagra la violencia sexual o la prohíbe con la pena más grave, y digamos, estos tratados también la consagran, pero no directamente, no la menciona, prohibición de la violencia sexual, sobre todo porque hay que tener en cuenta que la sexualidad siempre ha sido tabú y también es recogida, ¿no? Con ese lenguaje pudoroso propio de la época, y obviamente más relacionada con los derechos de la familia, ¿no? Entonces uno encuentra que la prohibición dice se respetarán los derechos de la familia, ¿no? Entonces un poco se mira a la mujer como que lo que le pase a ella no afecta la órbita familiar, entonces los derechos de la familia son los protegidos. Cualquier atentado contra los derechos de la familia pues tiene la pena máxima, pero se sabe que es bajo violencia sexual. Esto se consagra en tratados en principio que son de la Haya, ¿no? Y se empieza a desarrollar por la vertiente de Ginebra, o sea, la vertiente más humanitaria de este derecho de guerra. Entonces pasa su consagración en 1929 y de ahí empieza o se recoge en 1949. La Primera y la Segunda Guerra Mundial ya muestran, ¿no? Unos manejos diferentes de la violencia sexual. No es propiamente derecho de guerra porque ya está prohibida, ¿está claro? Está prohibida desde la Edad Media, ¿no? Hay algunas ordenanzas durante la Guerra de los 100 años que expresamente la prohíben, que me corrija la historiadora, aquí en este caso, la prohíben expresamente, y estas prohibiciones pasan, obviamente, a los códigos internacionales, a los tratados internacionales. Pero ¿qué pasa aquí? Primera y Segunda Guerra Mundial muestran un uso diferente. Cuando los rusos toman Berlín, obviamente la violencia sexual se utiliza como un componente de venganza. ¿Por qué? Por lo que los nazis habían hecho durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces la violencia fue muy cruel, fue masiva, fue sistemática, y también violaron franceses. El otro hecho se presenta en Nankín cuando se ordena tomar la ciudad y se llevó la violencia sexual hasta el nivel de exterminio. Y el otro fue las mujeres del Solás, que es la prostitución, digamos, forzada, sistematizada, organizada por el ejército, imperial, digamos, en donde el ejército de ocupación simplemente engañaba o capturaba o secuestraba mujeres de los territorios de ocupación y simplemente se las llevaban a los centros del Solar y las prostituían, ¿no?
Entonces, esos tres hechos ya marcan, ¿no?, una diferencia en la violencia sexual. En ese ámbito, la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial muestran ese uso. Cuando se forman las comisiones de investigación, la francesa, la inglesa se forma mucho, los casos de violencia sexual empiezan a aparecer y la comisión dice, bueno, ¿y aquí qué pasó? ¿No? Y la primera explicación fue problema de disciplina militar, ¿no? Entonces, esas son las primeras explicaciones que se empiezan a abordar, porque realmente era incomprensible. Pero ¿dónde? Bueno, y Ginebra del 49, ¿qué es lo que hace? Recoger toda esta realidad. Por eso es que aparece la violación y la prostitución forzada, ¿no?, como elementos claves en los tratados de Ginebra y no se contemplaron otras realidades. El otro elemento importante que hay que tener en cuenta es ¿qué quedó pendiente? Bueno, Nuremberg no condenó por violencia sexual, ¿no? Los tribunales internos alemanes tipificaron, o sea, la intención era, digamos, investigar la violencia sexual y castigarla, pero no hubo condena. El único hecho de condena fue para el ejército japonés, ¿no?, 2 generales, y se condenó por cargos de ¿qué? Por cargo de violaciones de las leyes de tierra, ¿no? En este caso se entienden los convenios de 1899 y 1907 que la prohibían, y Japón era parte de esas convenciones. Y el cargo bajo el cual se condena es leyes de obediencia, ¿no?, de mando en este caso. ¿Pero qué quedó pendiente? Las mujeres del Solaz. Quedó pendiente, estas mujeres empiezan a hablar por allá en el año 2000, un profesor de la universidad empieza a recoger todas estas historias, da a conocer el caso, y todas estas mujeres empiezan a hablar, la sobreviviente, total, el caso se lleva a pedirle al Estado japonés que indemnice, y el Estado japonés dice, lo siento, simplemente voy a hacer una satisfacción moral, porque para la fecha en que Japón cometieron los hechos, que en principio los negó, todos esos documentos fueron eliminados, no era ninguna obligación. Y si era obligación, todo eso se acordó en los acuerdos de paz a los que llegamos en ese momento. Entonces, por lo tanto, para nosotros no es obligación, y si la hay, ya fue saldada. Entonces, ¿qué le queda a estas mujeres? Hacer tribunales simbólicos, ¿no? Entonces, este es como el primer antecedente de lo que es la responsabilidad internacional del Estado en materia de violencia sexual. Queda un poco como en la impunidad, ¿no?, en este caso. ¿Dónde el hecho alcanza la mayor connotación como estrategia de guerra? Obviamente en Yugoslavia. Pero en este caso, Yugoslavia, ¿qué muestra? En este caso, Yugoslavia muestra que realmente la violencia sexual sí se utilizó como estrategia de guerra, una estrategia genocida. Vamos a eliminar a la población civil y lo vamos a utilizar a través de una guerra genocida. Y luego Ruanda, pero ya Ruanda es bien diferente porque ya Ruanda muestra componentes de venganza, de castigo, de odio, ¿no?, de una etnia hacia otra por los componentes de opresión histórica que habían tenido. Entonces, la violencia sexual en sí misma es a pesar de que está prohibida, que es como el hecho común, sí varía en torno a qué, elementos se privilegia. Se privilegia el consentimiento, se privilegia el tema, o sea, en la valoración, se privilegia el consentimiento. Entonces vamos nosotros a mirar si fue contra la voluntad o no, si hubo violencia física o no, está claro, si fue contra un hombre, si fue contra una mujer. Entonces eso hace que el delito adquiera definiciones diferentes. Entonces, ¿con qué me quedo para la tesis, para analizar? Con la violencia, obviamente, sexual, que tiene carácter masivo y sistemático. Porque la propuesta que yo llevo es la consideración de la violencia sexual como jus cogen. Entonces eso tiene su riesgo. Si considero jus cogen cualquier prohibición de violencia sexual, pues la violencia sexual que se comete dentro de una criminalidad ordinaria impondría a los Estados unos deberes internacionales difíciles de cumplir. Entonces, por lo tanto, nos quedamos o me quedo yo con la violencia sexual masiva y sistemática, digamos que ha sido recogida en el Estatuto de Roma. ¿Hacia dónde va la tesis? Entonces empezamos a mirar un poco como la tesis, el delito pasa de total impunidad a una criminalización en un instrumento internacional. Si uno, de muchísima importancia, si uno revisa el Estatuto de Roma, nos damos cuenta en el preámbulo que habla de que las conductas que ahí se consagran son las que se consideran las conductas más graves. ¿Y por qué se consideran las más graves? Porque son de especial trascendencia para la comunidad internacional. ¿Y por qué son de especial trascendencia? Por los bienes que protegen. ¿Qué bienes protegen? Seguridad, bienestar y paz. Entonces, por lo tanto, ¿qué implicaciones tiene que la violencia sexual de pasar de Ginebra, de simple acto contrario a una convención que no generaba infracción grave, que no genera, digamos, no se consideraba crimen de guerra? ¿Qué hizo que se pasara a ser la conducta más grave? ¿No? Algo no. Obviamente la comunidad internacional, eso refleja que la comunidad internacional tomó conciencia de esta realidad, ¿no? Una conciencia que se plasma en un tratado cuya aplicación empieza a generar una práctica internacional.
Pero cuando nosotros hablamos de bienes importantes para la comunidad internacional, ya nos estamos metiendo en un terreno de la responsabilidad, que es un terreno de la responsabilidad, digamos, colectiva, es una responsabilidad en equipo, ¿no? En este caso, ¿quiénes son los responsables de mantener esos bienes o salvaguardarlos? La comunidad internacional en su conjunto. Cuando hablamos de comunidad, estamos hablando de obligaciones erga omnes, ¿no? En el terreno de la responsabilidad internacional del Estado. Son obligaciones para la totalidad de los Estados en su conjunto. ¿Por qué insisto en esto? Porque la responsabilidad internacional del Estado, de una vertiente más clásica, es una responsabilidad bilateral, ¿no? Un Estado, sujeto de derecho internacional, digamos, en su actuar como sujeto, vulnera obligaciones de derecho internacional, comete daños en ejecución de conductas permitidas, obviamente genera ¿qué? Una obligación de reparación para con otro Estado. La responsabilidad es bilateral. Pero cuando estamos hablando de bienes colectivos, estamos hablando de una responsabilidad ¿de qué orden? Colectiva. Entonces, por lo tanto, las obligaciones que se generan, cuando estamos protegiendo, los Estados estamos protegiendo ciertos intereses comunes para todos, genera obligaciones erga omnes, es decir, obligaciones para todos, ¿no? Que también me ayuda a pensar, bueno, entonces, listo, estamos en obligaciones erga omnes. Pero resulta que las obligaciones erga omnes pueden ser convencionales. Entonces uno dice, bueno, vamos a revisar violencia sexual. Vamos a ver si esa característica erga omnes deviene de un convenio, es decir, de un acuerdo voluntario, o realmente proviene de otra fuente. Entonces, si nosotros miramos la previsión de la violencia sexual, encontramos que ella está dispersa en tres áreas del derecho, que son derechos humanos, derecho internacional humanitario y derecho penal internacional. Tres áreas a través de las cuales se ha desarrollado la prohibición. Tres áreas que utilizan lo que la doctrina llama tratados leyes, es decir, tratados que crean derechos para la comunidad en su conjunto, no bilaterales, son en su conjunto. Entonces, por lo tanto, si crean obligaciones para los Estados en su conjunto, entonces, listo, violencia sexual es erga omnes. Pero resulta que las obligaciones erga omnes también vienen de dónde, se derivan de dónde, del carácter de ius cogen. Entonces, allá voy, tres áreas del derecho, ¿no? Erga omnes, están contenidas en diferentes instrumentos. Ha adquirido hoy en día, el Consejo de Seguridad está aplicando sanciones selectivas a ciertos miembros de grupos rebeldes en África, digamos, bajo el cargo de violencia sexual. Entonces tenemos a la ONU trabajando en eso, el Consejo de Seguridad. Entonces, ¿por qué no pensar en violencia sexual? ¿Eso qué implica? Implica trasladarnos a qué? O mirándolo desde los avances o desde la tendencia en materia de responsabilidad internacional del Estado, mirar la violencia sexual como grave violación de norma imperativa que genera una responsabilidad agravada para el Estado. ¿En materia de qué? De cesación, de reparación y de juzgamiento. ¿Por qué? Porque un Estado, ¿cómo llega a ser responsable de esta obligación? Porque un agente del Estado, en este caso, lo que uno llama un sujeto órgano, un agente del Estado, un particular, ¿no? Que por omisión del Estado comete este hecho, se le atribuye al Estado. Entonces, el Estado es responsable en la medida en que haya una persona, sea agente estatal o un particular, que cometa ese hecho y sea atribuible al Estado. Entonces, ¿para qué cito esto? Porque aquí se conecta con ¿qué? Con criminalización, y nos trasladamos a todos estos convenios internacionales de derechos humanos que criminalizan ciertas conductas y al Estatuto de Roma que criminaliza esta conducta. Violencia sexual manejada como ellos cogen tiene un reto en justicia transicional. ¿Por qué? Porque justicia transicional precisamente, ¿qué hace? Justicia transicional impone dilemas, ¿no? Enfrenta que dilemas de justicia, ¿no? En este caso, la principal característica de esto es la obligación de persecución y sanción. Obligación de persecución y sanción que precisamente es lo que se cuestiona, ¿no? En justicia transicional, se pondera en justicia transicional, ¿no? En este caso. Entonces, si tenemos violencia sexual, ellos cogen prácticamente cualquier negociación que se haga en materia de violencia sexual pasaría por un filtro de validez dentro del derecho internacional, por un posible filtro de nulidad, de dejar sin efecto ciertos acuerdos o ciertas negociaciones que tiendan a perdonar o amnistiar violencia sexual. Caso Colombia entra dentro de la situación latinoamericana, ¿no? Recuerden que nuestros países latinoamericanos durante los años 80, bueno, todos ellos enfrentaron situaciones de conflicto armado o de dictadura, en ambas situaciones con graves violaciones de derechos humanos. Todo este proceso fue, digamos, o cómo salieron de estas situaciones a través de leyes de amnistía, ¿no? Esa es la tendencia en Latinoamérica, ¿no? Entonces, obviamente, ¿a quién le tocó manejar todas estas graves vulneraciones de derechos humanos? ¿No? A la Corte Internacional
de derechos humanos, ¿no? Entonces estamos manejando, esa era mi pregunta siempre, ¿por qué la Interamericana está manejando conflicto armado, ¿no? Y es el tema de, hombre, es que ella responsabiliza al Estado por graves violaciones, tanto en situaciones de tránsito a la democracia como de tránsito a la paz. Pero en el 2012, ¿no? En un caso que se llama, para que me traicione la memoria, Mozote contra El Salvador, la Corte Interamericana varió su posición. ¿Por qué? Porque esto es conflicto armado. Y más o menos dice, listo, las amnistías en este caso son contrarias a la convención. En este caso particular se generó una violación para la víctima en cuanto al acceso a la justicia, todas estas cuestiones. Declaramos esa situación contraria a la convención, pero, y ahí viene, la amnistía está prevista en el segundo protocolo de las convenciones de Ginebra y está prevista para conflicto armado. Luego puede resultar la situación contraria a la convención, pero la amnistía en sí está, digamos, acorde con Ginebra. Y ahí viene el tema. De ahí en adelante, porque ella se ha pronunciado sobre ciertas masacres, digamos, en donde se ha cuestionado el tema de la Ley de Justicia y Paz, no se ha pronunciado con la Ley de Justicia y Paz, ni se ha pronunciado en torno a otras amnistías, ¿no? Que vienen de situaciones de conflicto armado. Entonces, hay un voto concurrente de uno de los magistrados del tribunal que dijo más o menos que en justicia transicional básicamente las amnistías en este caso eran válidas, pero condicionadas. Ese voto concurrente es el que se ha tomado o se ve venir para Colombia, ¿no? ¿Por qué? Porque Colombia básicamente, lo que sí le resuelve una situación a Colombia básicamente sería una amnistía condicionada. Y eso es lo que yo creo, porque como las negociaciones de La Habana son secretas, lo que yo creo que se viene a venir para Colombia es una amnistía condicionada que está siendo negociada en La Habana. ¿Cuál es el reto para Colombia? Violencia sexual, que es lo que están reclamando las víctimas. Nosotros ahora mismo tenemos una ley de violencia sexual, digamos, en conflicto armado, que fue expedida el año pasado, en el 2014, que establece una cantidad de tipos individuales, ¿no? Una cantidad de actos que obviamente es por primera vez algunos vírgenes, entre comillas, dentro del Código Penal, y establece la posibilidad de que sean declarados lesa humanidad. ¿Por quién? Por el órgano que investigue. Entonces, ¿qué me queda a mí aquí? Me queda que no todos los delitos de violencia sexual cometidos en conflicto armado van a ser considerados lesa humanidad, sino solamente los que así declare la Fiscalía. ¿Bien? Entonces, no todo. ¿A qué podrá obedecer eso? Haciendo una inferencia a que pasan por un criterio de priorización y selectividad, ¿no? Entonces, aquí solo ciertos tipos penales van a ser declarados lesa humanidad. Listo, esos van a ser los que no van a caer dentro de la amnistía. Los demás podrán ser, desde mi punto de vista, amnistiables, ¿no? Siempre ha sido la tradición en Colombia amnistiarnos bajo la figura del delito político. Sin embargo, Colombia, dentro del marco jurídico para la paz, prevé la posibilidad de ampliar, ¿no? Bajo decreto reglamentario, el número de delitos conexos. La violencia sexual podría, eventualmente, utilizarse para ampliar la conexidad, ¿no? Entre los delitos sexuales y ser susceptible de amnistía. Digo yo, lo hablé con un magistrado, precisamente ayer, del Tribunal Penal de Medellín, en este caso, y me dice, bueno, habría que mirar, si tiene una conexión de la guerra, podría ser amnistiable, pero si está conectado con la guerra, pues se vuelve lesa humanidad y de pronto no. Entonces eso sería una cosa que habría básicamente, o que yo tendría que explorar, ¿no? En este caso. Entonces, ¿cuál es el reto mío? Estudiar violencia sexual como ellos cogen, va entendida bajo un proyecto del Código de Artículos que todavía no ha entrado en vigencia, ¿no? Es una tendencia, pero la idea es crear como un marco jurídico, ¿no? Sobre todo lo que sería el manejo sexual, el manejo de la violencia sexual dentro de la órbita de responsabilidad del Estado, para trabajar en casos de justicia transicional y obviamente me da la oportunidad para analizar la situación particular del caso colombiano.